Buenas tardes, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a dar esta pequeña lecture de endocarditis infecciosa. Un poco que me trae algunos sentimientos de encontrados porque hace no mucho tiempo también estuve en la posición de organizarlas desde la facultad San Fernando. Yo soy promoción 2007 y pues ahora estoy gustoso de colaborar con las iniciativas académicas que se tengan dentro de la facultad. Gracias, Brian. Gracias a la promoción 2022 por invitarme. Entonces vamos a hacer esta pequeña charla y pues ustedes están invitados igual a poder comentarme en el chat, porque tengo una ventana abierta en el chat para poder ir viendo preguntas y respuestas para que sea un poco más dinámico. Bueno, acabé la especialidad en medicina interna y luego cardiología y ahora pues estoy acabando la maestría. Y vamos a usar un poco de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años hasta ahora. Pues el motivo de la charla, la endocarditis infecciosa, ¿no? Es una patología destructiva, tanto en válvulas nativas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la imagen a la izquierda una masa que está afectando a la válvula mitral, específicamente entre la válvula anterior, la leaflet anterior y el leaflet posterior, una masa. También afecta a las válvulas pues, prostéticas, ¿no? No son, que están comenzando a incrementarse a verse más en la parte clínica, tanto en el primer mundo como en los países en vías de desarrollo. Voy a disculparme por algunas de las frases que todavía están en inglés porque es un poco tedioso y complicado hacer la traducción literal, pero si lo conversamos, podemos en todo caso resolver alguna duda que pueda haber en la charla. Entonces vamos a ver un poco de la epidemiología, la clínica, la etiología, el diagnóstico, tratamiento y algunas perspectivas a futuro, enmarcado en el syllabus del curso, que trata de resaltar algunas patologías prevalentes en el Perú, con algunas actualizaciones científicas y enfocado también a la prevención, ¿no? Porque finalmente, cuando tenemos recursos limitados, tenemos que ser más inteligentes y poder prevenir en lugar de tratar, sobre todo en países que tenemos limitados recursos. Entonces, comenzamos con datos duros. No va a ser así toda la charla, solamente para que tengamos una idea. La incidencia cruda de endocarditis infecciosa a nivel pues, mundial, eso es una referencia de 2009, pero que hace uso de una cohorte de más de 2.000 pacientes a nivel mundial y pues la incidencia cruda varía mucho en regiones, pero de 1,5 a 11 casos por cada 100.000 personas años, la incidencia cruda. La mortalidad no es menor, es relativamente importante. 25% de los casos con endocarditis finalmente fallecen, incluso a pesar de que hayan recibido el tratamiento adecuado. Entonces, es una enfermedad que no es tan común, pero cuando aparece es severa, al punto de que en un 25% de los casos van a morir. Las tendencias demográficas de los pacientes que se presentan con endocarditis han cambiado últimamente, ¿no? Entonces, actualmente más de la mitad de la población con endocarditis son adultos con más de 50 años y más de 2/3 ocurren en varones. Y esto es el reflejo de cambios en ciertos factores. Uno, que los factores de riesgo están cambiando. Antes, la enfermedad reumática era muy prevalente. Todavía lo es en algunos contextos como los del Perú, pero en general, a nivel mundial, la enfermedad reumática que se puede prevenir, ¿no? Y afectaba a jóvenes, esencialmente. Ese factor de riesgo está disminuyendo y aumentando ahora más aún el tema de la degeneración valvular, ¿no? En pacientes más ancianos, con mayor edad y con mayores problemas valvulares degenerativos. Ese es el primer factor. Segundo, que en general la población vive más ahora. Y tercero, que hay endocarditis infecciosa asociada a los sistemas de salud, al contacto con los sistemas de salud, ¿no? Que se traduce a través de más válvulas prostéticas colocadas, más dispositivos cardíacos como pacemakers, ¿no? Marcapasos y desfibriladores. Todo eso hace que la demografía de pacientes con endocarditis infecciosa varía un poco. Entonces, en Sudamérica, por ejemplo, en esta cohorte, la media de años es de 56,8 años. O sea, son relativamente adultos mayores, ¿no? No adultos jóvenes. Casi, bueno, 70% son varones. O sea, está consistente con lo que sucede a nivel mundial en general. En cuanto a los factores que predisponen al endocarditis, hay un poco de variación, ¿no? Si usted ve ahí,
El 22% en Sudamérica como factor de riesgo o asociado falla un problema congénito, 22%. Mientras que un 37% tiene alguna valvulopatía, ¿no? Como por ejemplo enfermedad reumática, ¿no? Que es todavía prevalente en Sudamérica. Si usted ve esto comparativamente con Norteamérica, es diferente. 11% de enfermedad congénita y 25% de valvulopatía, ¿no? Algo similar sucede en Europa. Entonces, la realidad sudamericana es un poco diferente en algunos aspectos. El INCOR ha mostrado alguna información bastante importante que resaltar en una cohorte o en un análisis cross-sectional, ¿no? Del año 2017 al 23, de a todos aquellos pacientes referidos con endocarditis infecciosa al INCOR, la media de edad es 46 años para las válvulas nativas y 63 años para las válvulas protésicas. Entonces, igual son adultos mayores, no son adultos jóvenes, como primer concepto que tenemos que comenzar a tener claro, ¿no? Y los factores de riesgo asociados, valvulopatía congénita, valvulopatía, ¿no? Y una cardiopatía congénita, son los dos prevalentes en el Perú. Y como segundo punto para recalcar, los factores los asociados más frecuentes son valvulopatía y cardiopatía congénita. Cuando vemos los causantes, los agentes causantes infecciosos, porque estamos en un curso de infecciosa, ¿no? Como primer concepto es que los agentes más importantes, prevalentes, son estreptococo y estafilococo. Ambos son cocos, gram positivos. Entonces, pueden variar un poco a nivel de región, pero el siguiente concepto clave es estafilo y estreptococo son los dos más importantes. Ha habido un cambio, ¿no? Y vamos a ver acá, antes de comentar el cambio, pero si vamos a Sudamérica, el 39%, más frecuente, el 39% es estreptococo. ¿Eh? Y luego sigue, pues, los cultivos negativos, con 20%, y 17% estafilococos aureus. Ahora, si lo comparamos con Norteamérica, se invierte un poquito el orden, pero igual, estafilo y estrepto son los dos primordiales. Eso que quede claro, no nos confundamos. Estafilo y estrepto. Pero en este caso, Staphylococcus aureus es el más prevalente a comparación del estrepto. Y esto tiene un origen, pues, entendible. Mientras más contacto hay entre la población con intervenciones del sistema de salud, llámese a través de válvulas, a través de dispositivos marcapasos, desfibriladores, ¿no? O que la población sea más enferma en general, que esté más en contacto con el sistema de salud, va a haber un cambio en justamente la prevalencia de este estafilococo aureus, que está asociado más con el contacto con los servicios de salud. Entonces, por eso es que ese cambio en la proporción, más estafilo en los países nórdicos y pues en Perú y en Sudamérica, estrepto todavía se mantiene como el más común. Si queremos sacar un punto cap para que se quede claro, estrepto y estafilo son los más frecuentes con un poco de variación dependiendo del lugar. Otros factores como enterococo, gram negativos y hongos igual están comenzando a aparecer más frecuentemente en la distribución porque igualmente son asociados con sistemas intrahospitalarios y mientras más pacientes estén enfermos y más en contacto con los sistemas intrahospitalarios, más frecuente va a ser ese patógeno. En el INCOR, ¿qué pasó en el INCOR en este grupo de pacientes que se siguieron? De todos los pacientes con endocarditis infecciosa confirmada, solamente el 50% tuvo hemocultivo positivo. El resto fue hemocultivo negativo. Y de los que fueron positivos, tenemos que estreptococos son los más frecuentes, 24%, y luego estafilococos, 9.2%. Nuevamente, para no confundirnos y quedar claros, estrepto y estafilo son los más frecuentes en general, en todo el mundo, y en Perú, 24% estrepto y 9% de estafilo. Ahora, esto varía mucho, varía por país, por región, varía por la forma como se definió los pacientes que fueron incluidos en la cohorte o en los estudios cross-sectional. Y pues también varía si recibieron o no antibióticos antes, ¿no? De los cultivos, que va a determinar muchas veces que sea negativo el cultivo. Entonces, acá nuevamente se puede ver que en otro estudio del INCO, ¿no? De pacientes hospitalizados con enfermedad, con endocarditis infecciosa complicada. O sea, estos son más enfermos todavía, ¿no? No son los que puedes tú ver de repente, ¿no? Que tienen una endocarditis y que va bien con el medicamento antibiótico, pero son los más enfermos, complicados, ¿no? Usted ve que ahí que el estafilococos es el más frecuente. En aquellos con más complicaciones,
¿no? Con más estadía, más tiempo de estadía en el hospital, en general con más comorbilidades, ¿no? Van a tener más predisposición a tener estafilococos. Ahora, eso es en el INCOR, pero ¿cómo estamos en el MINSA? Y la verdad que yo quise hacer un poco de búsqueda y no encontré mucha información, pero encontré que en el Hospital 2 de Mayo, una muestra muy pequeña todavía, pero igual nos sirve para tener alguna idea de 26 pacientes hospitalizados en este tiempo. Igual, con más de 50 años, fueron la mayoría, masculinos fueron la mayoría, y la mayoría viene de Lima o de la costa del Perú. Solamente algunos pocos vienen de la sierra y de la selva. Y esto, muchos pueden pensar que, bueno, no sé, uno puede pensar que, o pensar mal, ¿no? Que de repente es un problema de la costa y de Lima y no de la sierra y la selva. Pues no, obviamente no, ¿no? O sea, eh, 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 probablemente suceda algo que pasó con lo que igual a algún momento reportamos nosotros en relación a otra patología, ¿no? La fibrilación auricular y ablaciones cardíacas en el 2 de mayo. Y vimos que la mayoría de los pacientes que estaban pues, en el centro de referencia 2 de mayo para ablaciones, ¿no? Venía de Lima, la mayoría, y de aledaños, ¿no? Entonces, la pregunta es clara, ¿es un problema de acceso a la salud, ¿no? A tratamiento adecuado, a los monitoreos adecuados? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, es solamente para que esta parte epidemiológica nos ayude a enfocar el problema en la realidad nacional del Perú. Un estudio en Arequipa, interesantemente, con apoyo del gobierno suizo, hizo un estudio en escolares de 5 a 16 años, de 40 clases en 20 escuelas. Fueron 1.395 niños que se fueron evaluados así de forma como un screening a todos ellos, ¿no? Para ver cuántos de ellos tenían enfermedad reumática cardíaca, que ha sido históricamente un factor de riesgo para endocarditis, ¿no? Y se ve que había un 3% con endocarditis definitiva, 6% comprobable y 29 posible, perdón, con enfermedad reumática eh, eh, confirmada, posible y probable. Entonces, solamente para dar un ejemplo de que la enfermedad y los factores de riesgo están allí y faltan que se estudien de una forma más sistemática, ¿no? Y descentralizada. Eh, Acá pues, encontraron que de todos los niños que hicieron el screening, muchos tenían enfermedad reumática y congénita, ¿no? Bueno, entonces, esa parte es más o menos para centrar la discusión, la parte epidemiológica de la realidad del Perú. Y bueno, veamos un poco más la parte médica, ¿no? Ahora, pues, endocarditis, la clínica, es multiorgánica, ¿no? Hay muchos órganos que pueden estar afectados. Es una enfermedad que tiene muchas formas de presentación. Si lo queremos abordar desde un punto de vista más semiológico, ¿no? Aguda y subaguda, en cuanto al tipo de presentación, días o semanas o meses. Pero esto va a variar mucho en relación a la virulencia del agente infeccioso. Si el agente infeccioso además destruye localmente, a nivel del corazón, ¿no? Puede destruir la válvula mitral, la válvula aórtica, puede ir hasta la parte de la raíz de la aorta, la aortic root, ¿no? Puede causar embolismo al cerebro, pulmonar, esplénico. Entonces es muy variado y además también hay efectos sistémicos, ¿no? Que son muy inespecíficos, ¿no? Falta de apetito, fiebre de bajo grado, ¿no? Fatiga, baja de peso. Entonces va a ser muy variable y va a depender de la gente y del mismo paciente, ¿no? Aquellos que tienen más comorbilidades puede que desarrollen más un evento más agudo. Nuevamente, fiebre es la más frecuente de los síntomas clínicos eh, y puede involucrar pues, destrucción local en el corazón, síntomas constitucionales, ¿no? Como comentábamos, embolismo y embolismo pulmonar y algunos síntomas también es osteoesqueléticos, ¿no? Por órganos tenemos eso, ¿no? Ahora, la fiebre, ¿no? Que es tan simple y tan importante, pues, de reconocerla y estudiar, ¿no? Entonces, 95% de los casos de los pacientes va a tener fiebre, pero en algunos de ellos, especialmente en ancianos, inmunosuprimidos o con antibiótico o terapia empírica previa, ¿no? Van a poder presentarse como afebriles, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que en aquellos pacientes específicos que mencioné, puede que esté ausente la fiebre. Usualmente, la fiebre mejora con antibiótico terapia adecuada dentro de 5 o 7 días. Y la persistencia de la fiebre va a ser un hallazgo que nos va a hacer pensar en complicaciones, ¿no? Como un absceso perivalvular o embolia séptica. Otra de los síntomas de falta de aire, Disney,
Es importante reconocerla porque puede ser un reflejo de compromiso hemodinámico que la válvula fallando está causando. Y justamente esa falla cardíaca es una de las complicaciones más frecuentes de la endocarditis infecciosa. Entonces, es importante reconocer estos síntomas clínicos. En cuanto a la etiología, creo que se puede borrar esto. Ah, está. Ah, está. En cuanto a en cuanto a la etiología clínica, es importante, a la parte etiológica y a la patofisiología, hay que entender un poco que usualmente un endotelio valvular, un endotelio cardíaco normal, no debería permitir que haya una infección dentro del corazón, ¿no? El problema es cuando se agregan otros componentes que se requieren, ¿no? Para que la infección se localice en el corazón. Ahora, puede que hayan creo que Jimena está escribiendo algunas cosas que están distrayendo ahí. Jimena, si puedes evitar hacerlo, por favor. Vamos a ver, voy a borrar un montón. Ya. Entonces, por ejemplo, tiene que haber una alteración en la superficie de la válvula cardíaca, ¿no? Tiene que haber una bacteriemia, una infección en el torrente sanguíneo, ¿no? Y tiene que haber la capacidad del mismo agente para poder quedarse dentro de la inflamación que se va a suceder dentro del corazón. Vaya, creo que están escribiendo, no sé si podemos controlar eso. Entonces, si vemos a la parte más fisiopatológica, ¿no? El primer paso va a ser una agregación de eh, van a haber plaquetas, ¿no? Y componentes de la matriz subendotelial en la región endotelial del corazón. Y las bacterias, como segundo paso, van a llegar. Algunas van a ser captadas por plaquetas y por el mismo endotelio, y va a haber una inflamación local. Van a haber más activación plaquetaria con esa liberación de citoquinas por la inflamación. Y finalmente va a haber una lisis de las células endoteliales. Pero para que esto suceda, tiene que también haber una capacidad del agente infeccioso para poder quedarse dentro de este conglomerado inflamatorio, ¿no? Entonces, ah, no solamente es que haya infección en la sangre, también tiene que haber un efecto, un daño endotelial, tiene que haber reclutación plaquetaria, monocítica, macrofágica, ¿no? Que haya una lisis, daño de la sangre endotelial y que el agente infeccioso se quede dentro de todo este sistema de la vegetación. Para que esto suceda, ¿no? El agente infeccioso debe tener algunas capacidades o algunos features, ¿no? Que para poder quedarse. Uno, por ejemplo, es la capacidad de producir integrinas que puedan unirse, que le puedan permitir quedarse agregadas junto a la fibronectina, ¿no? Entonces, estas integrinas, no todas las bacterias las presentan, ¿no? Y va a ser un factor de virulencia que va a determinar cuál de las bacterias finalmente es la que permite quedarse pues, dentro de esta vegetación. Tenemos acá que como dijimos, el Streptococcus y el Staphylococcus son los dos más prevalentes, ¿no? Son cocos gram positivos. Y justamente son esos cocos gram positivos los que producen muchas de esos integrinas o factores de virulencia. Por ejemplo, ¿no? El viridans produce dextranos, que permite la agregación a las plaquetas y la fibrina. El Staphylococcus aureus produce proteína A, que permite igualmente inhibir la activación del complemento y inhibe a la fagocitosis. Esos son factores que predisponen al agente infeccioso a poder quedarse dentro de esa vegetación. Como conceptos también importantes de recordar, lo más frecuentes en endocarditis que ha sido obtenida en la comunidad están acá, los viridans. El Streptococcus viridans es el más frecuente, seguido por el aureus, Staphylococcus aureus, ¿no? Y los blood culture, los cultivos negativos. Cuando vamos al tema hospitalario, ¿no? Puede ser nosocomial o no nosocomial, aquellos que están admitidos en el hospital y consiguieron la infección dentro del hospital, ¿no? Versus los que fueron dados de alta y luego en la comunidad tuvieron algún tipo de infección luego, pero que se piensa que está asociada con la exposición al hospital. Los más frecuentes ahora va a ser Staphylococcus aureus en comparación con el viridans, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Como concepto claro, nuevamente, la exposición a un sistema de salud predispone a la infección de endocarditis por Staphylococcus aureus, y que es incluso más evidente cuando hay válvulas prostéticas, ¿no? Hasta un 68% de pacientes estuvo infectado con Staphylococcus aureus. Entonces, como concepto hay que tener esto claro. Hay otros microorganismos, como por ejemplo los bacilos gram negativos, que también pueden producir, pero en menos prevalencia, y es porque tienen esa deficiencia de ciertos factores de virulencia que habíamos conversado, que tenían los cocos gram positivos, pero los gram negativos, algunos de ellos también pueden producir endocarditis un porcentaje menor, ¿no? Como Haemophilus, Actinobacillus, Campylobacterium, Legionella, Klebsiella, todos se les considera en el grupo de los HACCP. Se lo voy a pasar. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el diagnóstico de endocarditis? ¿No? ¿Cómo se hace el diagnóstico de endocarditis? Para llegar a este punto han habido muchas guías y muchos criterios diagnósticos. Lo que probablemente ustedes estamos todos familiarizados es con los criterios del Duke, inicialmente en el 94. Luego fueron modificados en el 2000. Entonces, estos criterios tuvieron la intención inicial de servir como herramientas de investigación esencialmente epidemiológica y clínica, más que para tomar decisiones clínicas, más que para el manejo clínico, fueron para poder estudiar mejor la epidemiología ¿no? La parte de investigación clínica. Pero luego pues se usan también para poder guiar a la parte del manejo clínico, ¿no? Y algo que es importante reconocer es que el criterio diagnóstico clínico debería siempre ser crucial, ¿no? Estos guías y criterios deben servir como una guía, pero no como un determinante para poder decidir o no cómo tratar al paciente o cuándo darle antibióticos o no. Entonces, en el 2023 hay una nueva guía, el Updated Duke, que es la que vamos a conversar un poco hoy, y pues la última guía del American College of Cardiology del 2020 ha reconocido históricamente el criterio de Duke, ¿no? Y la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, históricamente ha endorsado, ha soportado, ha aprobado las guías del ACC y del AHA. Entonces, estamos enmarcados en estas dos guías, ¿no? La del 2020 de la ACC y pues la criterio clínico del 2023 del Duke. Esta es la 2020, ¿no? Entonces, como diagnóstico de endocarditis, hay tres definiciones. Una definitiva, posible y que ha sido refutada, ¿no? Entonces, esto debe quedar claro, ¿no? Para poder entender los términos. Definitiva es cuando tenemos criterios patológicos, o sea, que encontramos la bacteria dentro de alguna espécimen, ¿no? Tomamos una muestra, se saca la válvula y se analiza en el microscopio se identifica al agente pues, infeccioso. Entonces, eso es endocarditis, no hay más que darle. Pero cuando no hay la posibilidad de tomar la válvula, sacarlo, tomar una biopsia, pues no hay que valerse de criterios clínicos, ¿no? Y de los clínicos tenemos mayores y menores, que vamos a discutirlos, pero de los mayores, si los dos están presentes, los dos mayores están presentes, un mayor o tres menores, o los cinco menores, podemos decir que hay una endocarditis definitiva. Si hay uno mayor y uno menor, o tres menores, es posible. Y si no entramos en esta categoría y hay alguna otra evidencia pues importante que explique la presentación séptica del paciente, pues vamos a refutar el diagnóstico de endocarditis. Ahora, dentro de los criterios mayores, ¿no? Tenemos el criterio microbiológico. Entonces, para que uno de los criterios mayores es que se encuentre en el hemocultivo, ¿no? A un agente infeccioso. Ahora, esta primera slide es del 2020, el Duke Criteria del 2020. Entonces, y esa guía de criterio diagnóstico ya nos daba a entender que había dos tipos de agentes, típicos y atípicos. Los típicos son todos los que vemos acá, viridas, que hablamos, ¿no? El estafilococos, HACCP, todos estos han sido considerados típicos. Pero también hay otros agentes que son atípicos. Entonces, primero, como primer punto claro, tenemos que reconocer que esa diferenciación entre típico y atípico tiene que estar clara, ¿no? Ahora, la guía del 23 expande un poco más en eso, ¿no? Acá dice claramente cuáles son los típicos, ¿no? Los Staph aureus, agrega Staph lugdunensis, que es uno de los gérmenes también que causa, es más agresivo cuando está presente, no es tan frecuente, pero cuando está presente es muy agresivo, ¿no? Staphylococcus lugdunensis, los enterococos y todos los estreptococos, excepto el piógenes y el pneumoniae.
Entonces, todos estos son típicos. O sea, esta guía del 23, del DUC del 23, el Updated DUC, ya expande un poco más sobre cuáles son los agentes típicos, ¿no? Todo lo demás puede ser atípico, ¿no? Cuando estamos enfrente a un paciente con una válvula prostética, hay ciertos organismos que se vuelven, que son muy típicos en esa situación específica, como por ejemplo los coagulasos negativos, los Staphylococcus epidermidis, ¿no? Y que tiene que estar también ahí, pues, considerado como un agente típico. Corynebacterium, Serratia, Pseudomonas y los micobacterias no tuberculosas, igual que Candida. Entonces, primero que hay típicos y atípicos, y de los típicos tenemos todos estos que bajo la última guía del 2023 deberían ser considerados como típicos y pues es un criterio mayor para poder diagnosticar endocarditis. ¿Cómo pedimos los hemocultivos? Entonces, idealmente, cada set de hemocultivos está compuesto de una botellita aeróbica y otra anaeróbica. Entonces, si estamos encontrando un agente típico, etiológico, típico, una bacteria típica, ¿no? De endocarditis, tienen que ser al menos dos sets diferentes de un hemocultivo positivo. Tiene que haber al menos dos. Para que un hemocultivo sea positivo, al menos una de las botellitas tiene que crecer algo, pues ahí, ¿no? Para que sea positivo, al menos una de las botellas tiene que haber permitido que una bacteria crezca. Pero para que sea finalmente cumpla el criterio de microbiológico, tiene que haber al menos dos sets positivos para un típico y tres de estos sets para un atípico. Entonces, nuevamente, para que no enredarnos, hay agentes típicos infecciosos. Ya vimos que los estafilo, strepto, los HACEC, todos son muy típicos de endocarditis, que son los más frecuentes, ¿no? Estafilo, strepto. Y cuando los encontramos, requerimos dos sets de hemocultivos positivos. Cada set tiene dos botellitas y para que el set sea positivo, al menos una botellita tiene que crecer. De los atípicos requerimos tres sets para poder llamarlo realmente positivo como criterio de loop. Para la parte más cardíaca, ¿no? La siguiente criterio mayor. El primer criterio mayor fue microbiológica, clínica, ¿no? La segunda va a ser cardíaca. Entonces, si hay una evidencia de alguna vegetación, absceso, dehiscencia o algún empeoramiento de una recapitación valvular, son hallazgos que van a cumplir el criterio de un criterio mayor para endocarditis. Entonces, vamos a ver qué cosa es una vegetación. Pero antes que eso, bueno, y el nuevo Duke Criteria del 2023 agregó el CT y la tomografía cardíaca y la tomografía con emisión de positrones, ¿no? Que también es útil, pero el acceso es un poco más difícil, ¿no? De conseguirlo ahora. Entonces, una vegetación, ¿cómo la podemos ver? ¿No? Una vegetación es una masa irregular. Se va a localizar usualmente, si vemos en la válvula aórtica, va a ser usualmente en el lado ventricular de la válvula óptica, en el lado ventricular de la válvula óptica. Y usualmente se va a encontrar en el lado atrial de la válvula mitral, en el lado ventricular de la válvula óptica y en el lado atrial de la válvula mitral. Y eso tiene una explicación porque es justamente el lado donde la presión es menor durante la recapitación. Y hay una lesión mayor también de los jets, bueno, del flujo hemodinámico, ¿no? Entonces, eso es lo típico, ¿no? Vamos a conversar de lo típico. Pueden haber cosas, situaciones un poco más fuera de lo normal, pero esto es lo más típico, ¿no? Y tiene un movimiento independiente y caótico. Eso es una vegetación. Entonces, cuando usted tiene su paciente que tiene sospecha de endocarditis y tiene su cultivo positivo y ya pidió y salió positivo en dos sets y es un estafilococo, entonces ya tiene un criterio grande mayor. Le faltaría el otro mayor, que sería el imagenológico, ¿no? Con el eco o con el CT o con el PET. Entonces pide ordena su eco transtorácico. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, tenemos acá en la válvula aórtica tenemos esta masa. Acá en diástole vemos como la masa es más filiforme y se proyecta hacia el lado ventricular. Acá en la válvula mitral se proyecta hacia la aurícula izquierda. Y vamos a ver cómo se mueven esas, ¿no? Porque entonces aquí usted va a ver que esta masa que proyecta hacia el ventrículo tiene un movimiento caótico, ¿no? Independiente de la válvula aórtica y está en el lado ventricular de la válvula aórtica. Si lo queremos ver en el lado mitral, igual, tenemos esta masa irregular, ¿no? En el lado atrial de la válvula mitral, con movimiento independiente de la válvula y que es caótica su movimiento. O sea, no sigue la válvula necesariamente, sino que se mueve de una forma independiente.
Probablemente esta válvula, este paciente tuvo enfermedad reumática por la forma como tiene el leaflet anterior de la válvula mitral. Entonces vamos a ver luego, ¿no? Y esta masa, esta vegetación tiene un efecto hemodinámico y eso es lo que también ganamos del ecocardiograma. No solamente poder conseguir el segundo criterio mayor, sino también podemos evaluar cuál es el compromiso hemodinámico de esa vegetación. Entonces, por ejemplo, miren acá, está acá esa vegetación que estaba en la válvula aórtica está causando insuficiencia aórtica. Todo lo que ve usted que así, que está en un color medio, pues, amarillo, celeste, no azul, pero celeste, amarillo, eso es flujo sanguíneo que está volviendo hacia el ventrículo y no debería volver, pues, ¿no? Entonces, debería todo moverse hacia adelante, hacia la aorta. Entonces, está causando un compromiso hemodinámico de insuficiencia aórtica. ¿Qué pasa en el lado mitral? Igualito. Hay un flujo de regurgitación del ventrículo a la aurícula que está causado por esa vegetación. Entonces, no solamente para conseguir el segundo diagnóstico mayor, el segundo criterio mayor de Duke, es importante el eco, pero también para poder evaluar el compromiso hemodinámico, que es una de las complicaciones más frecuentes. La falla cardíaca es la complicación más frecuente de endocarditis. Entonces, para eso pedimos el eco. Pero ¿qué pasa si nuestro eco, ¿no? El ecocardiograma transtorácico que lo pedimos, ¿no? Ese es el algoritmo del 2020, como dijimos, que es la última guía por ahora que estamos siguiendo, ¿no? Pedimos nuestros hemocultivos, seguimos los criterios de Duke, ¿no? Y ordenamos un eco transtorácico. Pero ¿qué pasa si no fue diagnóstico? De solamente un poquito de engrosamiento de la válvula, pero no vemos realmente una masa que sea irregular, que tenga movimiento independiente. No hay nada de eso, ¿no? Entonces, y todavía tenemos una sospecha diagnóstica muy alta, ¿no? El paciente está séptico, con fiebres, una leucocitosis muy marcada, ¿no? Casi hipotenso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues tenemos que entender que el eco transtorácico no es 100% sensible, porque el eco transtorácico puede identificar estructuras de 5 milímetros a más. Todo lo que sea menos de 5 milímetros no lo va a poder detectar de forma adecuada el eco transtorácico. Mire usted acá, desde todos esos estudios han evaluado la sensibilidad de la eco transtorácica y varía desde 50, 80, 40, 90, 50, ¿no? Entonces no es ideal, ¿no? No es más del 90%, como esperaríamos en un buen estudio. ¿No? Y es aún peor cuando la válvula es prostética, ¿no? Válvula prostética es incluso peor, 36% de sensibilidad, ¿no? Cuando, la especificidad sí es buena, ¿no? Es 90%, o sea, cuando se encuentra una vegetación, una masa móvil, ¿no? Independiente y irregular, bueno, si lo encontramos, si lo vemos, la especificidad es casi de 100%, 98%, pero la sensibilidad es baja, ¿no? Entonces, en esos casos hacemos el uso de la ecotransesofágica, que puede reconocer estructuras hasta 1 milímetro, ¿no? Y la sensibilidad, como puede ver usted acá, es de 90%, 100%, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿y por qué es más sensible? ¿Por qué es más sensible un eco transesofágico? Porque justamente estamos más cerca de las estructuras posteriores del corazón, estructuras inferiores del corazón, y podemos ver la válvula mitral, por ejemplo, mejor, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos una resolución espacial óptima para la parte posterior e inferior del corazón y para estructuras que son menos hasta de 1 milímetro, ¿no? de tamaño. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, que en esta vista transgástrica, si enfocamos la cámara hacia la válvula mitral, vamos a ver mejor, ¿no? El movimiento de la válvula y si por ahí hay algún tipo de vegetación. Ahora, también podemos rotar más, ¿no? Esa misma cámara la rotamos y vemos la válvula mitral en una posición un poco más diferente. Pero igual, vamos a ver ambas leaflets de la válvula, vamos a verlas mucho mejor, ¿no? Por eso es que el eco transesofágico es adecuado. Y cuando vamos a evaluar la válvula aórtica, también, ¿no? Tenemos la capacidad de poder ver si es que la válvula aórtica hay alguna masa muy pequeñita, ¿no? Luego, cuando hacemos la vista trans o esofágica, igual podemos ver la parte posterior del corazón mucho mejor y vemos las cuatro cámaras y las válvulas mitral y tricuspidia, ¿no? Que a veces es difícil de evaluar. Entonces, por eso es que encontramos que el eco transesofágico es mucho más preciso, ¿no? Con una sensibilidad mayor. Entonces, tanto así es mejor la sensibilidad, ¿no? Que también para las válvulas prostéticas y también para algunos pacientes con complicación de la endocarditis infecciosa, como por ejemplo en casos de absceso perivalvular, ¿no? Mire usted,
en el absceso perivalvular, la sensibilidad es del 28% de un eco transtorácico, pero cuando hacemos uso del eco transesofágico llegamos a un 87 a un 100%. O sea, tanto así es mejor el eco transesofágico en estos casos, que incluso se puede pedir el eco transesofágico primero, sin necesidad de esperar por un eco transtorácico. En ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando se sospecha que hay una complicación de la endocarditis, como un absceso perivalvular, cuando hay una válvula prostética, o cuando hay un dispositivo intracardíaco, como un desfibrilador o un marcapaso. Entonces, en esos casos, el riesgo o la probabilidad de que hay endocarditis es tan alta que no podemos darnos el lujo de poder pedir un estudio que no sea, que tenga una sensibilidad tan alta como el eco transesofágico. En esos casos se puede pedir el eco transesofágico directamente. Y si por A o B tuvimos el eco transtorácico y salió negativo, pues eso no quiere decir nada. Quiere decir que tenemos que pedir el eco transesofágico, ¿no? Entonces, este es un EKG, por ejemplo, de un paciente que llegó a la admisión. Vemos un EKG, un EKG normal, ¿no? Todos los intervalos están muy bien, no hay ningún tipo de anormalación, no hay hipertrofia ventricular, ni, izquierda ni derecha. Pero mire usted, después de un par de semanas y que el paciente llegó con sepsis, y pues se le hizo sus ecos y salió que tenía una endocarditis infecciosa aórtica. Mire que luego de unos días o semana hubo una prolongación del intervalo PR. Entonces usted ve acá que la onda P está acá bonita, y el inicio del QRS complex, del complejo QRS, está muy prolongado. Lo normal son 200 milisegundos, o sea, un cuadrado grande. Acá está casi como 2 cuadrados grandes. Una prolongación. ¿Y por qué puede ser prolongado? Bueno, pues, por eso que pedimos EKGs a los pacientes con endocarditis, porque podemos encontrar complicaciones. Usted ve acá que esta válvula aórtica tiene su vegetación. Mira acá usted. Y vemos también que hay un engrosamiento de la raíz de la aorta. Acá y acá, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, hay un engrosamiento y hay una masa heterogénea, ecolúcida y, ¿no? Hiperecogénica. Entonces, son signos de un absceso perivalvular, un absceso como complicación de la endocarditis aórtica. Entonces, para eso pedimos EKGs en pacientes que tienen endocarditis para ir monitorizando si es que no hay ninguna complicación. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente por donde esa infección está afectando el corazón es donde pasa el estímulo eléctrico del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Es por eso que la prolongación del intervalo PR se evidencia. Hay otros factores, otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la endocarditis no infecciosa asociado al lupus, como el Lehmann-Sachs. Tenemos la degeneración, cambios degenerativos, una ruptura del músculo papilar acá. Tenemos masas que, pues, por ejemplo, rhabdomyosarcoma. Y algunas hallazgos remanentes congénitos, ¿no? Que tenemos que, pues, descartar acá. Usted ve acá una pequeña lesión filiforme acá. Pero por eso es que es muy importante la parte clínica, ¿no? De preguntar cuál es la historia, los síntomas y pues evaluar si es que realmente el paciente está en una situación que hay que descartar una infección más que un tumor, ¿no? O es un componente más autoinmune, ¿no? O no hay ningún síntoma y es un hallazgo incidental. Muy bien, entonces otros hallazgos técnicas diagnósticas tenemos a la tomografía cardíaca y el PET scan, que mejora la sensibilidad, sobre todo en las válvulas prostéticas, ¿no? Usted ve acá que hay una captación del radioisótopo, que quiere decir que hay actividad inflamatoria en esa zona. Entonces, estas son nuevas técnicas o herramientas diagnósticas que se están usando más y que ahora está incluido en la guía del 2023. Como criterios menores, ya vimos, hay criterios mayores, el microbiológico, el imagenológico, ¿no? Y hay criterios menores. Los que todos hemos estudiado en la escuela de medicina, tenemos un factor, un factor de riesgo, ¿no? Fiebre, algún fenómeno vascular, algún fenómeno inmunológico y algún tipo de hemocultivo positivo que no cumple el criterio del criterio mayor, ¿no? Son los criterios menores. La nueva guía del 2023, ¿no? Pues hace más especifica mejor los criterios menores, especialmente en aquellos factores de riesgo. Todo aquel que ha tenido una endocarditis antes ya es un factor de riesgo. Todos los que tienen algún dispositivo intracardíaco ya es un factor de riesgo. Los que tienen alguna válvula aórtica bicúspide ya es un factor de riesgo, ¿no? Un defecto interventricular también es un factor de riesgo. Entonces, si alguno de estos se cumple, ya tienes uno.
menor. Si tienes fiebre, tienes 2 menores. Si tienes algún otro del vascular o del fenómeno inmunológico, ya tienes 3. Con 3 menores ya entras en la clasificación de posible endocarditis. Entonces, para eso nos sirven estos criterios menores. Ahora, estos fenómenos vasculares, inmunológicos, es más raro, es clásico, ¿no? Lo vemos en la escuela de medicina y es muy clásico enseñarlo, pero es menos frecuente ahora porque también justamente estos fenómenos usualmente iban acompañados con la endocarditis por estreptococcus viridans y estamos viendo que está bajando más esa proporción, es más Staphylococcus aureus ahora. Básicamente tenemos estos factores vasculares, ¿no? Hemorragia conjuntival, algunos hemorragias subunguales, lesiones de Janeway y algunos embolia séptica al cerebro. Tenemos fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler, tenemos los puntos de Broad, que es hemorragias en la retina, y tenemos glomerulonefritis, también como factor, como fenómeno inmunológico. Para el manejo, es importante reconocer que también ha habido un cambio, pero los 3 principios básicos para el manejo es que tenemos que consultar a un especialista en infecciosas o cardiólogo que tenga experiencia en el manejo de estas endocarditis, que elijamos el medicamento que sea específico para la gente que estamos encontrando y que sea un régimen prolongado, al menos 4 a 6 semanas. Eso es lo que se suele recomendar parenteral, pero últimamente salen algunos clinical trials que están proponiendo que se pueda completar el tratamiento antibiótico fuera del hospital con vía oral. Creo que todavía se requiere un poco más de investigación y evaluación de en qué situaciones se podría recomendar eso. Pero en general son los 3 principios básicos acá. Eh, entonces vamos a ver acá que para pues, un Streptococcus, ¿no? Que es sensible a la penicilina, elegimos ceftriaxona por 4 semanas. 2 gramos intramuscular o intravenosa diario por 4 semanas. Si el Streptococcus es resistente a penicilina, pues podemos le agregamos la gentamicina a la penicilina o utilizamos vancomicina. Si estamos frente a una paciente con un Streptococcus en una válvula prostética, tenemos que ser más agresivos con un régimen de 6 semanas, ya no 4 semanas, 6 semanas, en la que usamos una penicilina o ceftriaxona, y si estamos, esa es una opción, o la otra es vancomicina, ¿no? Si es sensible, pero si es resistente, tenemos que dar un combo de todo, ¿no? O sea, penicilina o ceftriaxona más gentamicina más vancomicina. Entonces, como podemos ver, el tratamiento aumentó de 4 a 6 cuando había un factor de riesgo, que era la presencia de una válvula prostética, y aumentó en el número de agentes, ¿no? Cuando eran resistentes, ¿no? Había, para un organismo que era sensible a la penicilina, bastó por ejemplo, ceftriaxona, ¿no? Y acá tuvimos que darle ceftriaxona más gentamicina para un organismo resistente. En el caso de Staphylococcus es un agente más agresivo y destruye más localmente. Entonces, igual, somos más cautelosos y digamos el tratamiento por 6 semanas. 6 semanas. Si es sensible a oxacilina, le damos oxacilina y se acabó, ¿no? Pero si es resistente a oxacilina, le damos vancomicina o daptomicina. Si hay una válvula prostética, vamos de 6, mira acá, a más de 6, dependiendo de la evolución clínica, ¿no? Y somos más agresivos, usamos, por ejemplo, le agregamos la rifampicina y la gentamicina, ¿no? Dependiendo de si es oxacilina sensible o es resistente, ¿no? Entonces le agregamos rifa y gentamicina. Cuando la gente es enterococo, iniciamos con ampicilina, que sabemos de que actúa muy bien contra enterococos, ¿no? Y le agregamos gentamicina, o usamos el régimen de los doble beta-lactámicos, que es ampicilina más ceftriaxona. En casos muy resistentes a todo, elegimos linezolid y daptomicina. Estos agentes que son fastidiosos, que son cocobacilos, ¿no? Se puede manejar bien con ceftriaxona también por 4 semanas o por 6 si es prostética la válvula. Hay agentes que no crecen nada en el hemocultivo, ¿no? Como dijimos, puede ser porque se hayan dado antibióticos antes de tomar la muestra de hemocultivo. Puede ser realmente agentes que no crecen normalmente en hemocultivos como Coxiella, Bartonella, Brucella, ¿no?
Entonces tenemos, o son no infecciosas, ¿no? Que tienen otra etiología que no es la infecciosa. O sea, en estos casos, pues dependemos mucho también de la historia clínica. Si hay algún tipo de exposición, por ejemplo, a animales o a leche no pasteurizada, ¿no? Hay riesgos de Coxiella burnetii, tenemos brucelas, el contacto con aves, clamidia, contacto con agua poco saludable, legionela, exposición a gatos, ¿no? Bartonella. Aquellos inmunosuprimidos van a estar predispuestos a infección por hongos, ¿no? Y la Mycobacterium chimaerae, sobre todo después de cirugías cardíacas. Entonces, hay factores de riesgos y hay una serie de pues, laboratorios que se puede pedir, PCR, ¿no? Y muchos más, pero que es más limitado la facilidad de pedirlos. Y el manejo también dependerá pues de qué organismo encontramos, pero pues vancomicinas, ceftriaxona son usualmente regímenes que funcionan muy bien y cuando son prostéticas, ¿no? Podemos agregar rifapicina también. ¿En qué casos se recomienda una cirugía temprana? En casos en los que cuando vimos que hay una falla cardíaca que pues no se va a resolver con antibióticos solamente. Si la destrucción de la válvula es tan grave, ya no hay forma de ni con antibióticos se va a poder recuperar la hemodinamia del paciente. Requiere un reemplazo valvular, ¿no? Cuando la infección es persistente, cuando hay un absceso perivalvular, como vimos ahí, todo absceso hay que drenarlo, ¿no? Entonces hay que drenarlo y pues requiere drenaje quirúrgico. Cuando hay un bloqueo cardíaco, como vimos, la prolongación del PR era un primer hallazgo, pero si hay un bloqueo completo, pues estamos frente a una obstrucción grave del sistema de conducción cardíaco, igual es una indicación para la cirugía. Cuando el organismo es resistente, cuando estamos frente a los hongos, por ejemplo, ¿no? O cuando hay embolia recurrente, ¿no? Séptica, al cerebro o al pulmón. Y bueno, finalmente, para ya terminar, para prevenir la endocarditis hay algunos tipos de recomendaciones. Antes de cualquier procedimiento dental o periodontal, en aquellos pacientes con alto riesgo, se tiene que dar como preventivo amoxicilina, 30 minutos a una hora antes del procedimiento, en aquellos pacientes, solamente en aquellos con alto riesgo, con válvulas prostéticas, con historia anterior de endocarditis, con un problema congénito cianótico que no haya sido reparado, ¿no? O con algún paciente con trasplante cardíaco y que tenga pues alguna valvulopatía, ¿no? Para prevenir cualquier tipo de infección al máximo, porque pues ya el haber llegado con un trasplante cardíaco de corazón ya es muchísimo, no podemos darnos el lujo de que se reinfecte. Pero en general, solo se da en aquellos pacientes con alto riesgo. No está incluido más, ¿no? El prolapso mitral. Antes, el prolapso mitral era una de las indicaciones para poder dar antibiótico profilaxis, ya no. Solamente en estos casos se da profilaxis en los pacientes. Y bueno, con eso termino la exposición y feliz de poder responder algunas preguntas si es que se estuviera.